Capítulo 2. Breve desarrollo histórico-jurídico del derecho romano. Los juristas romanos decían que se debe empezar por el principio, que es la parte más importante de cualquier cosa. Así lo señaló el jurisprudente Gallo, quien vivió en el siglo II d.C., según el Digesto, de 1.2.1. Por ello, el inicio de una aproximación al derecho romano requiere conocer cómo surgió y respondió a los principales cambios políticos y sociales que se dieron a lo largo de los siglos. No cabe duda de que el desarrollo político de Roma tuvo una influencia directa en el derecho romano, especialmente en sus fuentes y su codificación. Además, ello llevó a modificaciones en sus conceptos e instituciones que presentaré más adelante. No quiero dejar de mencionar que hay otras clasificaciones acerca de los periodos del derecho romano, tales como el derecho antiguo desde el año 753 AC hasta el siglo II AC, el derecho clásico del siglo I AC al siglo III DC, el derecho postclásico desde el siglo III DC al siglo V DC, y el derecho justinianeo siglo V DC. Sin embargo, en esta parte he querido poner énfasis en los cambios histórico-políticos en Roma, que tuvieron un impacto en la producción del derecho. Quiero precisar que en este punto no se abordarán algunos temas relacionados al derecho romano en sentido amplio, las leyes romano-bárbaras ni el ius commune en Europa. Tampoco me referiré al desarrollo de las fuentes jurídicas romanas en el parte oriental del Imperio Romano después de la codificación justinianea debido a que tuvieron poca influencia en los derechos que posteriormente surgieron y se desarrollaron en Latinoamérica. 1. Los reyes. Desde su origen en el siglo VIII AC, Roma va a diferenciarse de las demás ciudades que nacieron en la península itálica. La fundación de la ciudad, que ha sido contada por varios autores romanos como Tito Livio y Virgilio, está marcada por varios hechos extraordinarios y sobrenaturales. Me permitiré plantear, en primer lugar, lo que Virgilio narró sobre la fundación de Roma en la Enade en el siglo I AC. Inies, hijo del príncipe troyano Anquises y la diosa Venus, huyó con su padre e hijo Ascanio tras la caída de Troya, siglo XII AC. Ellos viajaron por el mar Mediterráneo y llegaron a Cartago, donde Inies fue pareja de la reina Daidou, Elisa de Tiro, por un tiempo. Por mandato de los dioses, abandonó a Daidou y llegó a las costas de la región Lacio, en Italia, donde estuvo vinculado a la fundación de Roma. En otras fuentes, Ascanio, llamado Iulos, fundó Alba Longa en los montes Albanous, Lacio. Uno de sus descendientes, el rey Numitor de Alba Longa, fue derrocado por su hermano Amulio, quien lo encarceló, y convirtió en sacerdotisa de Veste a su sobrina Rea Silvia para evitar que tenga descendencia. A pesar de las medidas tomadas por Amulio, el dios Marte sedujo a Rea Silvia y tuvo con ella 2 hijos, Rómulo y Remo, quienes fueron abandonados en un monte. Sin embargo, Marte ordenó a una loba, que era un animal dedicado a su culto, que amamantara a los bebés, hasta que el pastor Faustulo y su esposa Aca Larentia los encontraron y criaron como sus hijos. Al crecer, ellos conocieron su origen, derrotaron a su tío, liberaron a su abuelo y madre, y restablecieron a Numitor en el trono de Alba Longa. Como premio a sus acciones, el abuelo Numitor entregó a Rómulo y Remo un terreno al noroeste de Lacio, cerca de donde fueron encontrados por los pastores, que estaba rodeado de 7 colinas. Para decidir quién sería el rey de esta nueva ciudad, ellos decidieron someterse a la voluntad de los dioses. El 21 de abril del 753 AC, Rómulo se instaló en la cima del monte Palatino y Remo en la del Aventino. Durante el día, Remo vio 6 águilas volando sobre el lugar y Rómulo vio 7 águilas, lo cual era un mejor presagio. Por ello, Rómulo fue declarado ganador y primer rey de la ciudad de Roma. Rómulo tomó un arado para trazar el contorno de su ciudad y construir allí sus murallas, térmenes. Además, advirtió que mataría a quien violara este espacio sin su permiso. No obstante, Remo cruzó la línea y Rómulo lo mató pues había realizado un acto sacrílego. Este hecho es recordado en el Digesto de Justiniano. Si alguno hubiere violado los muros, es castigado con pena capital como, por ejemplo, si alguno los atravesara subiendo por escalas adosadas o de otra manera cualquiera, porque no es lícito que los ciudadanos romanos salgan de otro modo que por las puertas, siendo aquello cosa hostil y abominable, como se cuenta que Remo, hermano de Rómulo, fue muerto por esto,
por haber querido atravesar el muro trepando por él, de 1.8.11. Más allá de lo que nos relatan los mitos, se puede afirmar que hacia el siglo VIII a.C., varias comunidades se establecieron en el valle del río Tíber. Allí tenían tierras fértiles y contaban con una posición estratégica porque el río constituía una frontera natural, los montes defendían la ciudad y se controlaban los principales caminos desde el mar a Sabina, sudeste, y Etruria, noroeste. Con el fin de protegerse de bandidos y enemigos comunes, estas comunidades se unieron y formaron Roma. De este modo, los latinos, etruscos y sabinos que allí vivían formaron una federación cuyo territorio era el Pomerium, Roma Quadrata y la isla Tiberina. Hay consenso en señalar que Roma se fundó religiosa y políticamente el 21 de abril de 753 a.C. La información arqueológica e histórica ha demostrado la existencia de varios asentamientos humanos en esta área. En la zona habitada por los quirites, antiguos ciudadanos romanos, existió una ciudad fortificada cuya base de muralla fue encontrada en el Monte Palatino, edificada entre 775 al 750 a.C., y un sacrificio fundacional de una niña en Porta Mugonia, Carandini, 2011. Dada la información arqueológica y lo que señalan las fuentes históricas romanas, se puede afirmar que al inicio de la ciudad existieron varios pueblos que formaron Roma, los latinos, etruscos y sabinos. La fundación de la ciudad fue producto de una negociación política muy importante, donde los latinos asumieron el poder en primer lugar. Esta pluralidad en la población inicial de la ciudad y sus orígenes extraitálicos como la referencia al troyano Inies, por ejemplo, hacen que no existiera una posición xenofóbica desde el inicio en Roma. Además, tuvo una política de puertas abiertas a la migración, que se expresa simbólicamente en el mito fundacional, cuando Rómulo se colocó en la puerta de su ciudad e invitó a quienes pasaban a ser pobladores de Roma. En este primer periodo de Roma, no encontramos normas escritas. Esta etapa es llamada de los reyes o monarquía. El populus romanus estaba compuesto por cibs romani, ciudadanos romanos. Había un manes, poder, fuerte y centralizado en un rex, rey, quien era vitalicio y contaba con funciones políticas, militares y religiosas. Así, el rex sacrorum o sacrificulus era la única cabeza política, religiosa y militar de la ciudad, también era el sacerdote principal de Roma. Contaba con imperium y sus enseñas exteriores se derivaban de los etruscos, pero su poder no era ilimitado. Recibía el acto de sometimiento del comicio curiado a través de la lex curiata de imperium y la investidura religiosa a través de la inauguratio. Debo precisar que, para ser nombrado rex, no había sucesión dinástica. Además, había un senado, compuesto por las cabezas de familia, que brindaba su consejo al rex, no tenía función legislativa. Las asambleas populares por comitia curiata, comicios curiados, tomaban acuerdos a los que llamaba lex. En cuanto a la composición social, existían 3 tribus llamadas, urbanas, a las que pertenecían los ciudadanos y que servían de base para la asamblea popular. En la población de Roma, se distinguían entre patricios y plebeyos, lo que tuvo consecuencias políticas, sociales y jurídicas. En esa etapa, el derecho, la religión y la política estaban estrechamente vinculados. La formación de normas en este primer periodo se dio a través de las mores maiorum, que eran entendidas como las costumbres de los antepasados. Además, se contaba con las llamadas lex curiatae, que eran los acuerdos tomados por las asambleas populares llamadas comitia curiata. Esta etapa llegó a su fin cuando Sexto Tarquinio, hijo del rex Lucio Tarquinio el Soberbio, violó a la patricia romana Lucrecia mientras su marido no estaba en casa. Los Tarquinos eran una familia etrusca y, entre sus miembros, al menos 2 fueron reyes en Roma. Lucrecia, luego de confesar lo sucedido a su padre Espurio Lucrecio Tricipitino y su marido Lucio Tarquino Colatino, se suicidó. Ello desató la ira de los romanos quienes, liderados por Lucio Junio Bruto y Colatino, expulsaron al rex y a su familia de la ciudad, 509 AC, lo que dio origen a una nueva etapa. 2. La República. La República, nacida por decisión del pueblo romano, cuestionó la centralización del poder. La información histórica señala que los patricios Lucio Tarquino Colatino y Lucio Junio Bruto,
luego de expulsar al rex y los etruscos de Roma, fueron elegidos cónsules. Esta magistratura dual permitió que ambos se controlaran mutuamente y asumieran las funciones políticas y militares del rex, tratando de evitar excesos en el ejercicio del poder. La idea del control del poder a través de su ejercicio en parejas dio origen a varias magistraturas, las que se crearon a lo largo de la República. Las magistraturas estaban a cargo de varios funcionarios públicos que ejercían distintos cargos con imperium, con el fin de lograr objetivos en beneficio del populus romanus. Existieron magistrados ordinarios cuya trayectoria estaba diseñada en el cursus honorum y los magistrados extraordinarios, como el dictador o los decemviri, 10 varones magistrados. Entre las características más importantes de las magistraturas republicanas en Roma, tenemos electiva. Los magistrados eran ciudadanos romanos elegidos en las asambleas populares. Limitada. El poder de cada magistrado era limitado en función a las atribuciones correspondientes a su cargo. Temporalidad. La duración en el cargo estaba limitada, por lo general, a 1 año. Colegialidad. Había al menos 2 magistrados en el mismo cargo. Esta característica no se da en el caso del praetor, quien ejerce sus funciones de manera individual. Gratuidad. Era un cargo gratuito que conllevaba honores. El magistrado no recibía una remuneración ni contraprestación del pueblo romano. Responsabilidad. Cada magistrado era responsable por los actos realizados durante el ejercicio del cargo. Se debe destacar que ningún magistrado tenía función legislativa, aunque el praetor diese acciones en ejercicio de su jurisdicción. Debe tenerse presente que la Asamblea Popular era la que legislaba en la República. El Senado se mantuvo como un órgano consultivo permanente de los magistrados durante la República. Estaba conformado por exmagistrados. El cargo de senador era vitalicio. En el Senado se daban acuerdos que eran llamados los senatus consulta, consejos, que eran decisiones políticas, no tenía una función legislativa. Estas decisiones políticas eran muy importantes para el pueblo romano. A modo de ejemplo, algunos senatus consulta de la República dispusieron de los recursos de Roma, aprobaron cuestiones vinculadas al ejercicio del cargo de los magistrados y acordaron establecer relaciones con otros pueblos. El populus romanus, pueblo romano, estaba compuesto por cibs, ciudadanos, romanos, que eran patricios o plebeyos, y participaba de la toma de decisiones a través de las asambleas populares. Durante la República, las asambleas populares fueron a. Comitia centuriata. Comicios centuriados reunían a los ciudadanos romanos organizados en centurias y tenía funciones político-militares. Estos comicios fueron los más importantes en la República. Eran los encargados de elegir a los magistrados mayores cónsules, pretores, censores, votar las leyes, decidir la aplicación de la pena capital, entre otros. B. Comitia curiata. Comicios curiados agrupaban a los ciudadanos romanos por curies. Existió desde los inicios de Roma. C. Comitia tributa. Comicios tributos eran las que convocaba a los ciudadanos romanos organizados por tribus. La situación de la plebe y su participación política en Roma merecen una mención especial. Por mucho tiempo existieron grandes diferencias entre los patricios y los plebeyos en lo político, jurídico, económico y religioso. Los plebeyos tenían varias prohibiciones y limitaciones, estaban impedidos de ocupar cargos públicos y religiosos de la ciudad, tenían un número reducido de votos en las asambleas populares, no podían contraer nupcias con miembros de las familias patricias, entre otras. La tensión y lucha política entre patricios y plebeyos se vio reforzada por esta prohibición matrimonial, que tenía por fin evitar que los plebeyos se incorporaran a las familias patricias. Sin embargo, la plebe siguió luchando por acceder a las magistraturas y tener una mayor participación en las asambleas populares. Esta situación se agudizó en un momento de crisis económica porque muchos plebeyos contrajeron deudas que no podían pagar y temieron convertirse en esclavos del acreedor. Por ello, los plebeyos realizaron reclamos a los patricios para cambiar las leyes, que eran muy severas con quienes no pagaban oportunamente sus deudas. Ante la falta de una adecuada respuesta de los patricios, los plebeyos dejaron sus actividades y salieron fuera de Roma, y se reunieron en el Monte Sacro en el 494 AC.
Frente a la secesión de la plebe, los patricios decidieron negociar con ellos y acordaron la creación de magistrados ordinarios, los tribuni plebis, tribunos de la plebe, quienes tenían derecho de veto frente al Senado y a otros magistrados cuando se perjudicaba a la plebe. Además, aceptaron que la plebe se reuniera en concilium plebis, asamblea, y tomara acuerdos. Técnicamente, este concilio no era considerado comitia, asambleas populares, porque reunía solamente a una parte del pueblo romano, es decir, excluía a los patricios. Con el concilio de la plebe se intentó contar con una asamblea que sirva de contrapeso al patriciado y al senado. De esta manera, la plebe obtuvo mayor participación política. Con el correr del tiempo se fueron eliminando algunas de las prohibiciones, como lo dispuso la Lex Canuleia, 445 AC, propuesta por Cayo Canuleio, que permitió las justas nupcias entre plebeyos y patricios. Como consecuencia de ella, se dio una alianza política patricio-plebeya que les permitió acceder a las magistraturas. Los cambios políticos y sociales en Roma fueron muy importantes en la República. Su organización política dio lugar a varias fuentes jurídicas que contribuyeron a la creación de normas, las cuales fueron mores maiorum, eran las costumbres de los antepasados y no estaban escritas. Lex, era el acuerdo de las comitia. Ante una rogatio, propuesta, de un magistrado, las asambleas populares reunidas tomaban un acuerdo, lex, entendido como iusum populi, mandato del pueblo. Estos acuerdos podían tener diferentes contenidos, se aplicaban al pueblo romano y en territorio romano. Las leyes así acordadas no requerían estar escritas ni ser publicadas para ser vinculantes, además, podían ser singulares o generales. En el digesto, se afirma que la lex es el pacto común del populus romanus, de 1.3.1-2. Jurisprudentia, a diferencia de la definición actual, la jurisprudencia romana era la doctrina especializada. Consistía en las respuestas de los prudentes o conocedores del derecho frente a determinada consulta o problema jurídico. Inicialmente, el aius, derecho, y la fas, norma religiosa, estaban unidas. Quien conocía y aplicaba ambas era un jurisprudente, es decir, un especialista en las cosas humanas y divinas a quien se le podía consultar para la solución de cualquier problema jurídico, de 1.1.10.2. En este periodo, los métodos de la jurisprudencia se vieron influenciados por la retórica y la filosofía griega. A partir de la resolución de casos y otros problemas jurídicos, la jurisprudencia romana desarrolló el derecho romano. Plebiscitum, el plebiscito era el acuerdo del concilium plebis, de concalare, convocar, o concilio de la plebe. Esta asamblea era convocada por el tribuno de la plebe. Inicialmente, los plebiscitos se aplicaban a la plebe y no a los patricios. Para aplicarse a todo el pueblo, requerían tener la auctoritas patrum del Senado. Los plebiscitos fueron importantes para plantear los reclamos de los plebeyos frente a los patricios. Con la Lex Hortensia de Plebiscitis, 286 AC, el plebiscito fue vinculante para todo el pueblo romano. De 1.2.2.9, y, por ello, entendido como equivalente a la Lex Edictum Praetoris, edicto del pretor. A través de su edicto, los pretores daban actions, acciones. El praetor era un magistrado con jurisdicción, que daba acciones para que el iudex, juez, resuelva las controversias. Hubo dos tipos de pretores según las partes de una disputa. Cuando ésta surgía entre ciudadanos romanos, el praetor urbanus daba las acciones; cuando se daba entre ciudadanos y peregrini, peregrinos o extranjeros, o entre peregrinos, las otorgaba el praetor peregrinus. Para que una causa pueda ser juzgada, el pretor debía dar una acción. A través de sus edictos, el pretor estableció el aius honorarium o derecho honorario, de 1.2.2.10. En cuanto a la codificación, es importante recordar que una crisis política dio lugar a la primera codificación romana, la ley de las 12ª tablas. Se cuenta en el digesto una historia que aún hoy resulta impactante, de 1.2.2.24. El patricio Apio Claudio, un destacado político romano, fue elegido como uno de los decemviri junto a otros ciudadanos romanos con la finalidad de elaborar el primer conjunto de normas escritas en Roma.
Con el proceso de redacción de las 12ª tablas en marcha, Apio Claudio se enamoró de Virginia, hija del plebeyo Virginio. Como ella lo rechazó, Apio Claudio se puso de acuerdo con un ciudadano romano cuyo nombre se desconoce para que denunciara que Virginia no era una ciudadana sino la hija de una de sus esclavas y, por consiguiente, su esclava. El hombre acudió al tribunal, que presidía Apio Claudio en ese momento, y, citados Virginia y su padre, ella fue declarada esclava del denunciante, a pesar de que sus abogados le reclamaron que obrara de acuerdo a ley, tab. 6. Para evitar que ella cayera en manos del magistrado, su padre la mató y lo comunicó a sus colegas de la milicia. El pueblo y el ejército rechazaron este abuso y se alzaron en armas. Además, el Populus Romanus acordó revocar los poderes dados a los decemviri y Apio Claudio fue encarcelado. Pese a esa sangrienta historia relacionada a su origen, la ley de las 12ª tablas, Lex Duodecim Tabularum, es la primera experiencia de codificación romana dirigida a recoger las mores maiorum y las lex, realizada en los años 451 a 450 AC por 10 magistrados extraordinarios, decemviri, que fueron especialmente elegidos para ello, de 1.2.2.4. Al revisar la historia de la elaboración de la ley de las 12ª tablas, podemos apreciar que los decemviri no contaban con una experiencia romana previa que les orientara sobre cómo redactar leyes, ya que las normas no solían estar por escrito. Por ello, buscaron las leyes en las ciudades griegas, en las que éstas estaban escritas. Además, se invitó a Hermodoro de Éfeso a colaborar en la redacción de las normas. Esto permite entender que hubo una serie de categorías jurídicas y términos que los romanos tomaron de la experiencia de las ciudades griegas para elaborar la ley de las 12ª tablas. Finalmente, cuando éstas estuvieron redactadas, fueron acordadas en las asambleas populares y, por ello, regir la lex. Para conocimiento de los ciudadanos, estas tablas se expusieron en el foro romano. Sin embargo, estas desaparecieron en el 390 AC cuando los galos saquearon Roma. Por consiguiente, no existe hoy una versión oficial y completa de esta ley de las 12ª tablas, aunque sí hay importantes reconstrucciones a partir de referencias en otras fuentes romanas, Domingo y otros, 1998. Pese a que la ley de las 12ª tablas contribuyó en gran medida a establecer las normas jurídicas que se aplicaban en la República, la cantidad de normas posteriores, provenientes de otras fuentes del derecho antes mencionadas, hizo complicada y difícil la aplicación del derecho desde el momento en que las normas no tenían una jerarquía distinta y no había un mecanismo de publicidad de las normas, ya que, salvo los edictos del pretor, no requerían estar por escrito. La situación de confusión y dudas sobre la aplicación de las normas provenientes de las distintas fuentes jurídicas se mantuvo en la República y se agudizó con la expansión territorial romana, pese a los esfuerzos de los jurisprudentes por ordenarlas. Hay referencias en fuentes romanas de que Cayo Julio César quería codificar todo el derecho de Roma de manera clara y en pocos libros, Vita Caesarum, 4 de enero del 44, porque existía desorden en la producción de normas, lo cual dificultaba su aplicación para la resolución de los casos. Lamentablemente, su propuesta de codificación no se llevó a cabo. La República duró muchos siglos, pero enfrentó crisis políticas que no pudo superar. Luego de las cruentas guerras civiles en el siglo I AC, con el triunfo de Octavio el hijo adoptivo de Julio César sobre Marco Antonio y Cleopatra, 31 AC, terminó la República en el año 27 AC. 3. El Principado. Frente al control del poder y el rechazo a su centralización, que caracterizó a la República, el gobierno del emperador Augusto, Octavio, dio inicio a un cambio en la organización política que se llamó el Principado, en la que el imperium se concentraba en una persona, el princeps, príncipe, término que significaba, primero, y se constituía en el princeps civitatis, primero de la ciudad. El príncipe tenía un cargo vitalicio que concentraba todas las magistraturas y el imperium. Si bien las magistraturas subsistieron nominalmente en ese periodo, muchas fueron privadas de sus atributos y funciones. El príncipe no era un monarca absoluto y su sucesión no era dinástica. Sin embargo, hay varios ejemplos del ejercicio ilimitado del poder en príncipes como Calígula o Nerón, así como encontramos familias cuyos miembros se sucedieron en el poder,
como la familia Julio-Claudia a la que pertenecieron los primeros príncipes. Nos podemos preguntar por qué no hubo un control político-jurídico de sus acciones. Una respuesta puede ser que, aunque el Senado podía ejercer control sobre sus acciones, no lo hizo en la medida que el príncipe era princeps senatus, es decir, el primero en el Senado, quien planteaba los puntos de agenda y tenía la palabra en primer lugar para dirigir las discusiones y argumentar su posición. Por ello, se puede discutir el juego de equilibrio de poderes en ese periodo que argumentó Theodor Mommsen en 1889, dado el protagonismo e influencia de los que gozó el princeps en la esfera política. Las fuentes del derecho sufrieron cambios en el Principado. Algunas que existieron en la República como el plebiscitum y la lex dejaron de producir normas, además, se crearon otras. Entre las fuentes del derecho que encontramos en esta etapa, tenemos mores. Costumbres eran las costumbres de Roma, entendidas como prácticas reiteradas que se consideraban obligatorias. En el digesto, de 1.3.33, se afirma que la diuturna consuetudo, costumbre inveterada, era entendida como el acuerdo de los ciudadanos, de 1.3.34-35. Jurisprudencia como vimos anteriormente, el jurisprudente era quien conocía las normas divinas y humanas, era alguien a quien se le podía consultar para la solución de problemas jurídicos, de 1.1.10.2. La jurisprudencia era el conjunto de las respuestas que daba el jurista. En el Principado, se produce un cambio muy importante, por mandato del príncipe, algunos jurisprudentes recibieron el aius respondendi, derecho de responder, por lo que sus respuestas obligaban a los magistrados, funcionarios, jueces y litigantes. Sin embargo, esta facultad no se dio a todos los juristas. No hay una regla clara que explique por qué algunos juristas tuvieron aius respondendi, parece que ello dependía de la discrecionalidad del príncipe. Con ello, se favoreció la consulta y opiniones de aquellos que tenían aius respondendi frente a los otros. Edictum praetoris, edicto del pretor. Si bien la actividad de los pretores continuó en el siglo I DC, esta se volvió limitada con el transcurrir del tiempo, en especial con el Edicto Perpetuo de Salvio Juliano, una codificación que fue ordenada por el emperador Adriano al jurisconsulto Salvio Juliano, quien era un miembro de su Concilium Principis, 131 DC. Una vez publicada, el emperador ordenó su aplicación y los pretores no pudieron continuar su labor de creación del derecho a través de sus edictos. Este edicto perpetuo tuvo un gran impacto en el desarrollo jurídico posterior y sirvió de modelo para la elaboración del digesto del emperador Justiniano I, 533 DC. Senatus Consultum, Senado Consulto. Si bien el Senado no tuvo funciones legislativas desde la fundación de Roma, posteriormente este reemplazó a las asambleas populares debido al crecimiento del número de ciudadanos, entonces, se entendió que representaba al pueblo romano. En consecuencia, el Senatus Consultum se convirtió en el equivalente a la Lex, de 1.2.2.9, en la medida que era el acuerdo del Senado. Tuvo importancia en las primeras décadas del Principado, pero se dio ante la creciente actividad legislativa del príncipe. Constitutio Principis, Constitución imperial era lo que el príncipe establecía o constituía, era la expresión de su poder legislativo, de 1.4.1 PR. El fundamento para que el príncipe legisle era que el Populus Romanus le había dado ese poder al investirlo de imperium. Con ello, se rompe una línea de pensamiento muy antigua en Roma por la cual un individuo no podía legislar. Eran constituciones imperiales el edicto, el rescripto y el decreto. Si bien la ley de las 12ª tablas en la República y el edicto perpetuo de Salvio Juliano buscaron dar orden a las normas que se producían desde distintas fuentes del derecho en Roma, no se llegó a solucionar este problema en el Principado. Con la muerte del príncipe Alejandro Severo en el 235 DC, terminó el Principado y se inició un periodo de pugnas político-militares que dieron paso al imperio o, dominado, al que se entiende como una monarquía absoluta. 4. El imperio. Después de un periodo convulsionado por la lucha por el poder de distintos militares romanos, Diocleciano fue aclamado emperador, 284 a 305 DC, por el ejército. De esta manera, se puso fin a la crisis política del siglo III. DC y se estableció la tetrarquía como el sistema de sucesión en el poder,
el cual no tuvo éxito. En el imperio, el cargo de emperador era vitalicio y concentraba todas las magistraturas y el imperium. Sus actos no estaban sujetos al control del Senado ni por otra autoridad. En esta etapa, se dio un cambio en la imagen del emperador, que vestía con lujo oriental, portaba una diadema y cinta con perlas y dejó de usar la toga de senador. Asimismo, dejó de ser princeps de la ciudad para ser el dominus, señor, y el daus, Dios. En vida, muerto era llamado divus, divino. Más adelante, con el cristianismo, el emperador dejó de ser un dios. En el aspecto religioso, el Edictum Mediolanense, Edicto de Milán, o de tolerancia del cristianismo, estableció la libertad religiosa en el Imperio Romano y terminó la persecución contra los cristianos. Este edicto fue firmado por Constantino y el Grande y Licinio en el año 313 DC, con lo que se dio un gran paso para que el cristianismo sea la religión oficial del Imperio Romano. Con el fin de cumplir con las labores que había concentrado el emperador, existía una extensa burocracia imperial encargada de las funciones que le eran delegadas. Había funcionarios militares y civiles, los más altos fueron los praefecti pretorio. Estos prefectos fueron designados por el emperador por el tiempo que él establecía, no había una carrera de méritos ni un cursus honorum, como el que tenían los magistrados. Fueron 4, 2 en la parte occidental y 2 en la parte oriental del imperio. Esta organización fue la base para la división del Imperio Romano en la parte occidental y la parte oriental en el siglo IV AC. El Senado subsistió como un órgano compuesto por ciudadanos romanos, pero tenía funciones consultivas reducidas. El Senatus Consultum se usó poco y paulatinamente dejó de ser una fuente de derecho. Entre las fuentes de derecho en el imperio, tenemos mores, son las costumbres que surgen tanto en la ciudad de Roma como en otras partes del territorio imperial. Dada su espontaneidad y dinamismo, su codificación no impide que surjan nuevas costumbres en el futuro, ya que expresan la voluntad social en determinado momento histórico. Jurisprudentia, era el conjunto de respuestas dadas por quien conocía las normas divinas y humanas para la solución de casos. Se seguía entendiendo que el jurisprudente era a quien se le podía consultar cómo resolver problemas jurídicos por su gran conocimiento y ciencia, entendimiento, del derecho. En la época imperial, a la jurisprudencia se le denominaba iura. Constitutio principis, las constituciones imperiales eran aquellas que el emperador establecía o constituía. Eran la expresión de su poder legislativo, cuyo fundamento era la autoridad que el Populus Romanus le había otorgado. Abordaban diversos temas, generales o especiales. Se clasificaban en edicto, rescripto y decreto, y 1.2.6. En este periodo, el emperador tuvo una gran labor legislativa y a estas se les conocía como lex. Aunque el número de fuentes del derecho fue menor en la época imperial, no era fácil conocer y acceder a los textos de las constituciones imperiales y la obra de los jurisprudentes, por lo que fue necesario codificarlas. En consecuencia, se tomaron las siguientes acciones. La codificación prejustiniana de las constituciones imperiales, lex, dado que el texto de las constituciones imperiales era conservado por la Cancillería imperial, los juristas elaboraron 3 códigos. Código Gregoriano, 292 a 293 DC, elaborado por el jurista Gregorio, fue una codificación privada que recogía las constituciones imperiales. Código Hermogeniano, 291 a 323 DC. Con esta codificación privada, el jurista hermogeniano ordenó las constituciones imperiales posteriores a las trabajadas por Gregorio. Codex Theodosianus o Código Teodosiano, 429 DC, fue elaborado por orden del emperador Teodosio II, quien quiso organizar las constituciones imperiales que se habían dado después del Código Hermogeniano. Medidas respecto a la jurisprudencia. Iura. La labor de la jurisprudencia fue permanente, interesante y fecunda. Sin embargo, no era fácilmente accesible para quien tenía una controversia jurídica. Con la Ley de Citas, 426 DC, que está referida en CTH 1.4.3, se estableció un mecanismo para determinar a los que tenían autoridad en el ius. La elección recayó en 5 jurisprudentes que habían muerto cuando se promulgó esta ley. Si bien las fuentes hablan del gran conocimiento del derecho que tenían los jurisconsultos Papiniano, Paulo,
Ulpiano, Modestino y Gallo. En la ley de citas no se explicó cuál fue el criterio empleado para seleccionar a estos juristas, ya que había otros que también eran reconocidos y respetados. No obstante, subsistieron varios problemas porque sus textos no eran accesibles ni había una versión oficial de estos, por lo que surgieron varias versiones espurias atribuidas a estos juristas. Además, esta ley llevó a la destrucción de los textos de otros jurisprudentes. Facione, 1994. 5. La codificación de Justiniano y. Si bien se mantuvieron estos problemas en las partes occidental y oriental del Imperio Romano, hubo una respuesta decisiva e importante en el siglo VDC. El emperador Justiniano I, 483 a 565 DC, gobernó en la parte oriental del Imperio Romano desde el 527 DC e intentó recuperar la antigua grandeza romana. Para ello, planteó los siguientes objetivos en su gobierno. La unidad política, tener un imperio unificado. Además, lograr su expansión universal. Se dieron varias campañas militares para lograrlo, entre las que se destacan las lideradas por el general Belisario en la península itálica. No obstante, no se recuperó la parte occidental. La unidad religiosa, con Constantino I se había iniciado el camino que llevó al cristianismo a convertirse en la religión oficial del imperio, luego de siglos de paganismo. Justiniano I defendió el cristianismo y buscó su unidad frente a posiciones heréticas. La unidad jurídica, que el Imperio Romano cuente con un solo derecho ordenado, claro, accesible y útil para todos, es decir, codificar las normas que provenían de distintas fuentes. La codificación de Justiniano I fue obra de un grupo de compiladores de compilare, que significaría, saquear, las obras anteriores dirigidos por Triboniano, entre los cuales estaban profesores de derecho, antecesores, de Constantinopla y Beirut. En estos códigos, se hicieron interpolaciones, es decir, modificaciones que consistieron en añadidos o eliminaciones a los textos originales. Además, Justiniano I se propuso codificar no solo las lex sino también la jurisprudencia, iura, lo cual fue un trabajo titánico sin precedentes, pero que dio excelentes resultados. De esta manera, surgieron los libros, que luego se denominaron Corpus Iuris Civilis por la edición de Dionisio Godofredo en 1583. Estos son los siguientes. Digesto, 533 DC compiló y ordenó en 50 libros la obra de la jurisprudencia romana, acopió fragmentos de las obras de juristas renombrados como los mencionados en la ley de citas, así como de otros menos conocidos. Cuando se encontraron los textos originales de los juristas, como las instituciones de Gallo, se constataron las llamadas interpolaciones o variaciones hechas a los textos originales por los compiladores justinianeos. Instituciones, 533 DC era un texto dirigido a los estudiantes, que debía acompañarlos en el proceso de aprendizaje del derecho. Reunía en 4 libros una síntesis del derecho y algunos párrafos son similares a los textos en el Digesto. Fue utilizado en las escuelas de derecho de Constantinopla y Beirut. Código de Justiniano, 534 DC. Si bien hubo un primer código de Justiniano, del cual no nos ha llegado el texto, este segundo es conocido como Codex y ordenó las constituciones imperiales, lex, en 12 libros. Novelas, 578 DC es una obra que Justiniano I no terminó. En ella se aspiraba a reunir las constituciones imperiales que fueron dadas después del Código de Justiniano. Las novelas tienen constituciones imperiales dadas por emperadores posteriores, como Justiniano II. Con esta breve presentación de los principales hechos históricos y su impacto en la organización política y las fuentes del derecho, hemos podido apreciar que el derecho romano no fue uno ni igual todo el tiempo. Con un valioso fundamento en principios jurídicos, se transformó a través de los siglos y respondió de manera inteligente y eficiente a los problemas planteados. Lo señalado en este punto nos permite concluir que hubo varias codificaciones del derecho romano a lo largo de su historia. Como veremos más adelante, el Corpus Iuris Civilis fue el texto de derecho romano que se difundió en Europa. Fue estudiado por los glosadores y posglosadores, quienes, a partir de las fuentes jurídicas romanas, formaron el Ius Camium. España, al colonizar el Nuevo Mundo, llevó también su ordenamiento jurídico,
que había recibido una gran influencia del derecho romano, en especial, del Corpus Iuris Civilis. De todo esto se nutren los derechos que se han desarrollado en Latinoamérica. 6 preguntas. 1. ¿Cómo influenció el cambio de organización política en las fuentes del derecho en Roma? 2. ¿Qué codificaciones fueron las más importantes en el derecho romano? 3. El Senado fue un órgano legislativo a lo largo de la historia de Roma.